Hola, yo soy Víctor Hugo y esta es mi evidencia 1. En cuanto a los aspectos que se deben de tomar en cuenta para el diseño de silla de ruedas, considerando las propiedades de los fluidos, sería principalmente la transferencia de calor o temperatura que va a sufrir nuestro sistema, que sería la silla. Esta transferencia puede verse ya sea a las condiciones climáticas que no podemos controlar, pero también por el calor generado por nuestro motor que calienta el aire. Esta es una característica importante que debemos tomar en cuenta, porque si la transferencia de temperatura es mucha, entonces la silla puede estar muy caliente y esto puede provocar que nuestro producto sea hasta inutilizable por parte del usuario debido a las altas temperaturas que se le transfieren a la silla. Ahora, el usuario va a estar expuesto a los tres tipos de transferencia de calor. El de radiación, porque es algo que no podemos controlar y es la radiación solar. Pero una que sí podemos controlar es la misma de la del motor. Este mecanismo de transferencia sería el de convección, porque esta transferencia de energía se da entre una superficie sólida, que sería nuestro motor, y un gas adyacente que está en movimiento, que sería el aire. Específicamente se trata sobre la convección libre, porque el fluido, que es nuestro aire, se mueve debido a que el fluido extrae el calor de la zona caliente, que sería la energía perdida por el motor, con su sistema eléctrico, y con esto se cambian las densidades. Ahora, mediante el mismo mecanismo, el aire caliente también se transfiere con lo que es el asiento o la silla. Y también mediante el mecanismo de conducción, pues hay un intercambio de temperaturas, de calor, cuando el usuario está en contacto directo con la silla. La propuesta que planteo para atenuar la transferencia de calor sería una especie de cubierta o un material que aísle al sistema eléctrico para que el aire caliente pueda salir mediante una sola dirección y que no esté apuntando hacia la silla. De esta forma podemos evitar que existan estos mecanismos de transferencia de calor y así pues atenuar que la silla se caliente y pueda ser hasta inutilizable por parte del usuario. Para la parte electrónica se nos solicita obtener una señal triangular con estas características y además se nos deja libre escoger las características de nuestra señal cuadrada para producir la señal triangular. Se cuenta con la restricción de que tenemos un presupuesto de 20 pesos y además tenemos números limitados de amplificadores operacionales. Para poder solucionar esto, necesitamos primero contemplar que vamos a utilizar un amplificador con una configuración integradora. Esto es porque solo así se puede obtener esta señal triangular. Ahora, otra característica que debemos de considerar es que nuestra señal cuadrada debe tener un offset de 0, porque al tener este offset, pues tenemos que nuestra amplitud máxima y mínima serían del mismo valor, pero de signo contrario. Entonces, al usar la configuración del integrador, en medio ciclo, al integrar una constante, obtenemos una pendiente con el signo contrario. Y al integrar la otra mitad del ciclo, que estaremos integrando una constante del mismo valor, solo que del signo contrario, pues obtendremos una pendiente de igual forma, pero ahora con una dirección contraria. Entonces nos quedaría ahora sí la forma del pico, que sería la que buscamos. También debemos de considerar que tenemos una frecuencia, nos solicita una frecuencia de 0,5 Hz para la señal triangular, y como la señal inicial y la entrada tienen la misma frecuencia, pues esta también funciona como para nuestra señal de cuadrada. De igual manera podemos ya obtener nuestro periodo, que sea la inversa de la frecuencia, que es en 2 segundos, y también decidí utilizar un voltaje pico-pico de 12 volts. De igual manera decidí tener una constante de tiempo del capacitor de 2 segundos, y decidí seleccionar un capacitor de 1000 microfaradios. Ya haciendo los cálculos, obtuve que necesito una resistencia de 2 kilo ohms. Del lado derecho se pueden mostrar ya las características completas de la señal cuadrada y ahora podemos proceder a realizar el análisis en un ciclo. Primero, el medio ciclo, que sería de 0 a 1 segundos, vamos a sustituir los valores que ya conocemos, que será el voltaje entrada, que en este caso serían 12 volts positivos, porque como podemos ver en la gráfica, de 0 a 1 segundos, pues nuestra amplitud se encuentra arriba en el 12 volts.
También ya podemos sustituir nuestra RC y hay que tomar en cuenta que nuestro Vout en el tiempo 0 va a ser 0 porque justamente en 0 segundos no tenemos ningún voltaje. Ahora, entonces ya simplificamos nuestra ecuación y ya evaluando en los tiempos que necesitamos, vemos que en el tiempo 0 vamos a tener un voltaje de 0 volts y en el segundo 1 vamos a tener un voltaje de salida de menos 6. Entonces, esto quiere decir que al inicio vamos a tener una pendiente que va a ir desde 0 y se va a ir yendo hacia abajo hasta llegar hasta los menos 6 volts en medio ciclo. En el siguiente medio ciclo vamos a evaluarlo de 1 segundo a 2 segundos. Pero en este caso ya vamos a tener un voltaje de entrada distinto. Va a ser de la misma magnitud, pero diferente signo. Va a ser menos 12 porque en la gráfica vemos que es hasta abajo, en el menos 12. Entonces, ya simplificamos nuestra ecuación y también tomando en cuenta que va nuestro voltaje inicial, que es ahora, ya no es en el tiempo 0, sino en el tiempo 1, entonces nuestro voltaje inicial de este lado va a ser entonces menos 6 volts. Entonces, llegando a una ecuación más simplificada y evaluando ahora de 1 a 2 segundos, vemos efectivamente que en el tiempo 1 vamos a seguir en el menos 6 volts, porque pues de ahí nos quedamos en el anterior análisis. Y en el tiempo 2 vemos que vamos a obtener un voltaje de salida de 0 volts, es decir, que vamos a ir subiendo hasta llegar hasta el eje horizontal, lo cual ya nos da la forma de un triángulo. Y como obtenemos una forma de triángulo en un ciclo, ya no es necesario seguir haciendo más iteraciones, porque este comportamiento se va a repetir a lo largo del tiempo. Ya contamos con una señal triangular, pero todavía no hemos cumplido con la amplitud ni con la dirección que se nos solicitó. Por lo que vamos a ocupar ahora otro amplificador, pero ahora con la configuración del inversor. Buscamos que el voltaje de salida sea de 5 volts y yo decidí utilizar una resistencia F de 1 kilo ohm. Entonces, utilizando ahora la ecuación para esta configuración de la inversor, ya conocemos nuestro voltaje de salida, ya conocemos el valor de la RF y también ya conocemos el voltaje de entrada, que es la señal que acabamos de producir, que tiene una amplitud de menos 6 volts. Entonces ya nomás despejamos para la resistencia 1 y vemos que ocupamos una resistencia de 1.2 kilo ohms. Ahora, llevamos este circuito al Proteus y podemos ver efectivamente al final que ya pudimos obtener la señal que se nos solicitó, una señal pico de 0 a 5 volts con una frecuencia de 0.5 Hz y además que tenga un offset de 2.5 volts, es decir, que la base de la señal esté tocando el eje horizontal. Así que vemos que esta configuración es completamente viable porque únicamente ocupamos dos op-amps 741 que según la tabla cuestan aproximadamente 8.50 pesos y está dentro del presupuesto donde gastaríamos aproximadamente 17 pesos, por lo cual esta propuesta es completamente viable y eficiente.